Bienvenidos a nuestro canal, amigos buscadores de la verdad. Hoy nos sumergimos en un viaje de autodescubrimiento y reflexión profunda mientras exploramos el poderoso lema, Conócete a ti mismo. A lo largo de la historia, esta máxima ha guiado a filósofos, artistas y a aquellos que buscan comprender el misterio de la existencia. En este video, desentrañaremos su significado desde la perspectiva estoica, explorando cómo el autoconocimiento puede iluminar nuestro camino hacia la autenticidad y la sabiduría. Si eres nuevo aquí, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de aprendizaje y crecimiento personal. Suscríbete para no perderte ningún contenido y asegúrate de darle like si disfrutas del video. Prepárate para un viaje transformador hacia tu interior. Comencemos. 1. Autoconciencia. La autoconciencia implica un profundo conocimiento de uno mismo, incluyendo nuestras emociones, pensamientos, motivaciones y comportamientos. En el estoicismo, la autoconciencia es fundamental para identificar nuestras inclinaciones naturales hacia el placer, el egoísmo y la ira, así como nuestras virtudes y valores más elevados. La autoconciencia nos permite observarnos a nosotros mismos de manera objetiva, sin juicio ni autoengaño, lo que nos ayuda a comprender nuestras fortalezas y debilidades y a tomar decisiones más informadas y éticas. Cultivar la autoconciencia implica practicar la atención plena o mindfulness, estar presentes en el momento presente y observar nuestros pensamientos y emociones con claridad y objetividad. Autodominio. El autodominio implica tener control sobre nuestras propias acciones, impulsos y reacciones, en lugar de ser gobernados por ellos. En el estoicismo, el autodominio es una virtud fundamental que nos permite resistir la tentación de actuar impulsivamente o dejarnos llevar por nuestras emociones. El autodominio implica disciplina, fuerza de voluntad y autocontrol para actuar de acuerdo con nuestros valores y principios, incluso en situaciones difíciles o tentadoras. Practicar el autodominio implica aprender a retrasar la gratificación, resistir la tentación de satisfacer nuestros deseos inmediatos y tomar decisiones conscientes y deliberadas en lugar de reaccionar impulsivamente. La relación entre autoconciencia y autodominio. La autoconciencia y el autodominio están estrechamente relacionados, ya que la autoconciencia es el primer paso para desarrollar el autodominio. Al ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones, podemos reconocer los patrones autodestructivos y trabajar para cambiarlos. La autoconciencia nos ayuda a identificar las áreas en las que necesitamos ejercer más autodominio y nos brinda la oportunidad de practicar la disciplina y el autocontrol en esas áreas. El autodominio, a su vez, fortalece nuestra autoconciencia al darnos la capacidad de dirigir nuestras acciones de manera consciente y deliberada, en lugar de ser gobernados por impulsos inconscientes o externos. Beneficios de la autoconciencia y el autodominio. La autoconciencia y el autodominio son fundamentales para una vida virtuosa y feliz, ya que nos permiten vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos y tomar decisiones que reflejen nuestra mejor versión. Estas habilidades también nos ayudan a enfrentar los desafíos de la vida con calma y serenidad, en lugar de ser arrastrados por el estrés, la ansiedad o la ira. Al cultivar la autoconciencia y el autodominio, nos convertimos en dueños de nuestro propio destino y en maestros de nuestra propia vida, en lugar de ser víctimas de circunstancias externas o impulsos internos. En resumen, la autoconciencia y el autodominio son dos aspectos fundamentales en la filosofía estoica que nos ayudan a vivir de manera más virtuosa, serena y auténtica.
Al cultivar estas habilidades, nos acercamos a la realización de nuestro potencial humano y nos convertimos en mejores personas en el proceso. 2. El reconocimiento de la naturaleza humana. Es un aspecto esencial en la filosofía estoica, ya que permite a los individuos comprender sus propias tendencias, fortalezas y debilidades, y vivir de acuerdo con la razón y la virtud. A continuación, profundicemos en este tema. Naturaleza racional y social. Según los estoicos, la naturaleza humana se caracteriza por la capacidad de razonar y la necesidad de vivir en sociedad. Esta combinación única de racionalidad y sociabilidad nos distingue de otras criaturas y nos define como seres humanos. Tendencias naturales. Los estoicos reconocían que los seres humanos tienen ciertas tendencias naturales, incluyendo el deseo de buscar placer, evitar el dolor y satisfacer nuestras necesidades básicas. Sin embargo, también reconocían que estas tendencias pueden ser fuente de conflicto y sufrimiento si no se manejan adecuadamente. La dicotomía del control. Una idea fundamental en la filosofía estoica es la distinción entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. Reconocer la naturaleza humana implica aceptar que no podemos controlar todas las circunstancias externas, pero sí podemos controlar nuestras propias acciones, actitudes y respuestas frente a esas circunstancias. Las pasiones y las virtudes. Los estoicos identificaron una serie de pasiones o emociones perturbadoras que pueden obstaculizar nuestro desarrollo moral y espiritual, como la ira, el miedo, la lujuria y la envidia. Reconocer estas pasiones y aprender a dominarlas es fundamental para alcanzar la virtud y la felicidad. La búsqueda de la virtud, a pesar de nuestras debilidades y limitaciones humanas, los estoicos creían en la capacidad de los individuos para cultivar la virtud y vivir de acuerdo con la razón y la moralidad. Reconocer nuestra naturaleza humana nos ayuda a identificar áreas en las que necesitamos mejorar y trabajar para alcanzar un mayor grado de excelencia moral. La aceptación de la imperfección. Reconocer la naturaleza humana también implica aceptar nuestras imperfecciones y limitaciones. Los estoicos entendían que todos somos seres imperfectos y falibles, y que el camino hacia la virtud y la sabiduría implica reconocer y aceptar estas limitaciones sin juzgarnos duramente a nosotros mismos. El papel de la razón. Finalmente, el reconocimiento de la naturaleza humana nos invita a usar nuestra facultad de razón para guiar nuestras acciones y decisiones. La razón nos permite evaluar nuestras propias tendencias y deseos, discernir lo que es verdadero y lo que es falso, y tomar decisiones informadas que reflejen nuestros valores y principios más elevados. En resumen, el reconocimiento de la naturaleza humana es un aspecto fundamental en la filosofía estoica que nos ayuda a comprender nuestras propias tendencias y motivaciones y a vivir de manera más sabia, virtuosa y auténtica. Al reconocer y aceptar nuestra naturaleza humana, podemos trabajar para cultivar la virtud, la sabiduría y la felicidad en nuestras vidas. 3. La aceptación de la realidad interna y externa. Es un principio fundamental en la filosofía estoica que implica reconocer y aceptar las circunstancias de nuestra vida, tanto internas como externas, con serenidad y ecuanimidad. Profundicemos en este tema. Aceptación de la realidad interna. La realidad interna se refiere a nuestros propios pensamientos, emociones y estados mentales. En la filosofía estoica, se nos enseña a aceptar nuestras emociones y pensamientos tal como son, sin juzgarlos ni tratar de suprimirlos. Esto implica reconocer que todas las emociones son naturales y válidas, y que tratar de resistirlas o reprimirlas solo aumenta nuestro sufrimiento. En lugar de luchar contra nuestras emociones,
Los estoicos nos animan a observarlas con calma y objetividad, permitiendo que surjan y se desvanezcan naturalmente. Aceptación de la realidad externa. La realidad externa se refiere a las circunstancias y eventos que están fuera de nuestro control, como la salud, la riqueza y las relaciones. En el estoicismo, se nos enseña a aceptar estas circunstancias con serenidad, reconociendo que no podemos controlar todo lo que sucede en nuestras vidas. Esto no significa resignarse pasivamente a la realidad, sino reconocerla y trabajar dentro de sus límites para encontrar la mejor manera de responder a ella. Al aceptar la realidad externa, liberamos nuestra mente del estrés y la ansiedad asociados con tratar de controlar lo incontrolable y nos abrimos a la posibilidad de encontrar paz y serenidad en cualquier situación. La dicotomía del control. En la filosofía estoica, se hace una distinción clara entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. Aceptar la realidad implica enfocar nuestra energía y atención en lo que sí podemos controlar, nuestras propias acciones, actitudes y respuestas frente a las circunstancias externas. Al mismo tiempo, reconocemos que hay muchas cosas que están más allá de nuestro control, como el clima, las acciones de los demás y los eventos imprevistos de la vida. Aceptar esta dicotomía del control nos libera del estrés y la frustración de tratar de controlar lo incontrolable, y nos permite centrarnos en lo que podemos hacer para influir positivamente en nuestras vidas. Prácticas de aceptación en el estoicismo. En el estoicismo, se nos ofrecen varias prácticas y ejercicios para cultivar la aceptación de la realidad interna y externa. La práctica de la atención plena o mindfulness nos ayuda a estar presentes en el momento presente y a aceptar nuestras experiencias internas tal como son. La práctica de la indiferencia hacia las cosas externas nos ayuda a aceptar las circunstancias externas con ecuanimidad, reconociendo que nuestro verdadero bienestar proviene de nuestra actitud interior, no de nuestras posesiones o circunstancias externas. En resumen, la aceptación de la realidad interna y externa es un principio central en la filosofía estoica que nos invita a reconocer y aceptar las circunstancias de nuestra vida con serenidad y ecuanimidad. Al cultivar esta actitud de aceptación, encontramos paz y serenidad en cualquier situación, independientemente de las circunstancias externas. 4. La autenticidad y la coherencia. Son dos valores fundamentales en la filosofía estoica que se centran en vivir de acuerdo con nuestros principios y valores más profundos. Profundicemos en estos conceptos. Autenticidad. La autenticidad implica ser fiel a uno mismo y actuar de manera genuina y sincera, sin pretender ser alguien que no somos. En el estoicismo, la autenticidad se relaciona con vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional y virtuosa, en lugar de ser gobernados por nuestras pasiones o las expectativas de los demás. Practicar la autenticidad implica ser honestos con nosotros mismos y con los demás, expresando nuestras opiniones y sentimientos de manera abierta y sincera, sin miedo al juicio o la crítica. Coherencia. La coherencia implica mantener una integridad interna y actuar de manera consistente con nuestros valores y principios en todas las áreas de nuestra vida. En el estoicismo, la coherencia se refiere a vivir de acuerdo con la razón y la virtud en todo momento, en lugar de ceder a las tentaciones o comprometer nuestros principios por conveniencia o presión social. Practicar la coherencia implica tomar decisiones conscientes y deliberadas que reflejen nuestros valores más profundos, incluso cuando es difícil o impopular hacerlo. Importancia en el estoicismo. Tanto la autenticidad como la coherencia son valores fundamentales en el estoicismo porque son fundamentales para vivir una vida virtuosa y serena.
Los estoicos creían que la clave para la felicidad y la realización personal radica en vivir de acuerdo con nuestros valores y principios más elevados, en lugar de buscar la gratificación inmediata o el éxito externo. Practicar la autenticidad y la coherencia nos ayuda a mantenernos firmes en medio de las adversidades y a encontrar un sentido de propósito y significado en nuestras vidas, independientemente de las circunstancias externas. Ejemplos de autenticidad y coherencia en el estoicismo. Un ejemplo clásico de autenticidad y coherencia en el estoicismo es el filósofo Epicteto, quien vivió de acuerdo con sus principios estoicos incluso cuando enfrentaba la esclavitud y la adversidad. Otro ejemplo es el emperador Marco Aurelio, cuyas meditaciones revelan su lucha por mantenerse fiel a sus valores estoicos mientras gobernaba un vasto imperio. Prácticas para cultivar la autenticidad y la coherencia. En el estoicismo, se nos ofrecen varias prácticas y ejercicios para cultivar la autenticidad y la coherencia, como la autoevaluación regular, la reflexión sobre nuestros valores y principios, y la toma de decisiones conscientes y deliberadas en línea con esos valores. En resumen, la autenticidad y la coherencia son valores fundamentales en la filosofía estoica que nos guían a vivir de manera genuina y consistente con nuestros valores más profundos. Al cultivar la autenticidad y la coherencia, nos acercamos a la realización de nuestro potencial humano y vivimos una vida más virtuosa, serena y significativa. 5. Crecimiento personal. El crecimiento personal en el estoicismo implica un proceso continuo de autoconocimiento, automejora y desarrollo de virtudes. Los estoicos creían en la importancia de cultivar las virtudes, como la sabiduría, la templanza, la valentía y la justicia, como medios para alcanzar la excelencia moral y la felicidad. El crecimiento personal implica reflexionar sobre nuestras acciones y experiencias, identificar áreas de mejora y trabajar para desarrollar una mayor sabiduría, autodisciplina y compasión. Autorrealización. La autorrealización en el estoicismo implica alcanzar nuestro máximo potencial como seres humanos y vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza racional y moral. Esto implica vivir una vida virtuosa y significativa, en la que nuestras acciones y decisiones reflejen nuestros valores y principios más profundos. La autorrealización en el estoicismo no se trata de buscar la gratificación egoísta o el éxito material, sino de encontrar un sentido de propósito y significado en la vida a través del servicio a los demás y la búsqueda de la excelencia moral. Principios para el crecimiento personal y la autorrealización. En el estoicismo, se nos ofrecen varios principios y prácticas para cultivar el crecimiento personal y la autorrealización. Estos incluyen la práctica de la atención plena o mindfulness, la autodisciplina y el autocontrol, la reflexión sobre la naturaleza de la virtud y el vicio, y el compromiso con el servicio desinteresado y la contribución positiva a la sociedad. Al vivir de acuerdo con estos principios, nos acercamos a la realización de nuestro potencial humano y encontramos un sentido de plenitud y satisfacción en nuestras vidas. Beneficios del crecimiento personal y la autorrealización. El crecimiento personal y la autorrealización nos permiten vivir una vida más auténtica, significativa y satisfactoria. Al desarrollar una mayor autoconciencia, autodisciplina y compasión, nos convertimos en personas más sabias, compasivas y virtuosas, capaces de enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y determinación. Además, al buscar el crecimiento personal y la autorrealización, contribuimos al bienestar y la felicidad de los demás, creando un impacto positivo en el mundo que nos rodea. En resumen,
El crecimiento personal y la autorrealización son aspectos fundamentales en la filosofía estoica que nos guían hacia la excelencia moral y la felicidad duradera. Al cultivar la sabiduría, la autodisciplina y la compasión, nos acercamos a la realización de nuestro potencial humano y vivimos una vida más virtuosa, significativa y satisfactoria. 6. Transformación interior. Es un concepto central en la filosofía estoica que se refiere al proceso de cambio y crecimiento personal que ocurre en el individuo a nivel interno. Este proceso implica cultivar virtudes, desarrollar autodominio y alcanzar un mayor nivel de sabiduría y serenidad. Profundicemos en este tema. La transformación interior comienza con una autoevaluación honesta y objetiva, identificando áreas de mejora en nuestro carácter, comportamiento y pensamiento. En el estoicismo, se nos anima a examinar nuestras pasiones y deseos, reconociendo aquellas tendencias que nos impiden vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Cultivo de virtudes. Una parte fundamental de la transformación interior en el estoicismo es el cultivo de virtudes como la sabiduría, la templanza, la valentía y la justicia. Esto implica practicar la autodisciplina, moderar nuestras emociones y deseos y actuar de manera ética y moral en todas las áreas de nuestra vida. Desarrollo del autodominio. El autodominio es crucial para la transformación interior, ya que nos permite controlar nuestras acciones, impulsos y reacciones en lugar de ser gobernados por ellos. En el estoicismo, se nos enseña a ejercitar la autodisciplina, retrasar la gratificación y resistir la tentación de actuar impulsivamente o en contra de nuestros principios. Prácticas de mindfulness y autoconciencia. La transformación interior también implica desarrollar prácticas de mindfulness y autoconciencia que nos permitan estar presentes en el momento presente y observar nuestros pensamientos y emociones con claridad y objetividad. La meditación, la reflexión y la introspección son herramientas importantes en este proceso, ayudándonos a comprender más profundamente nuestra propia naturaleza y a identificar áreas de crecimiento y desarrollo. Aceptación y cambio. La transformación interior implica tanto la aceptación de nosotros mismos tal como somos, con todas nuestras fortalezas y debilidades, como el compromiso de cambiar y crecer como individuos. Esto significa reconocer y aceptar nuestras limitaciones, pero también trabajar activamente para superarlas y alcanzar nuestro máximo potencial. Beneficios de la transformación interior. La transformación interior nos permite vivir una vida más auténtica, significativa y satisfactoria, en la que nuestras acciones y decisiones reflejan nuestros valores más profundos y principios éticos. Al cultivar virtudes como la sabiduría, la templanza y la compasión, nos convertimos en personas más sabias, compasivas y virtuosas, capaces de enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y determinación. En resumen, la transformación interior es un aspecto fundamental en la filosofía estoica que nos guía hacia la excelencia moral y la realización personal. Al cultivar virtudes, desarrollar autodominio y practicar la autoconciencia, nos acercamos a la realización de nuestro potencial humano y vivimos una vida más virtuosa, serena y significativa. 7. Entendimiento de uno mismo. Los estoicos creían que el autoconocimiento era esencial para vivir una vida virtuosa y serena. Esto implicaba comprender nuestras propias inclinaciones naturales, fortalezas, debilidades y patrones de comportamiento. Al conocer nuestras propias tendencias y motivaciones, podemos tomar decisiones más informadas y actuar de acuerdo con nuestros valores y principios más profundos. Reconocimiento de las pasiones y deseos desenfrenados.
Una parte importante del autoconocimiento en el estoicismo es reconocer nuestras pasiones y deseos desenfrenados, que son vistos como obstáculos para vivir una vida virtuosa. Estas pasiones incluyen el deseo de placer, la aversión al dolor, la búsqueda de la fama o el prestigio, y otros impulsos que pueden llevarnos por el camino del egoísmo y la indulgencia. Cultivo de la virtud. Una vez que somos conscientes de nuestras pasiones y deseos desenfrenados, los estoicos nos animan a cultivar virtudes como la sabiduría, la templanza, la valentía y la justicia. Cultivar estas virtudes implica practicar la autodisciplina, moderar nuestras emociones y deseos y actuar con integridad y honestidad en todas las áreas de nuestra vida. Práctica del autoexamen. El autoconocimiento en el estoicismo se fomenta a través del autoexamen regular, que implica reflexionar sobre nuestras acciones, pensamientos y emociones con honestidad y objetividad. El autoexamen nos ayuda a identificar áreas en las que podemos mejorar y a mantenernos en el camino de la automejora constante y la búsqueda de la excelencia moral. Aceptación y autenticidad. Conocerse a uno mismo también implica aceptar todas las partes de nuestra naturaleza, tanto las positivas como las negativas. La aceptación de uno mismo nos permite vivir con autenticidad, actuando de acuerdo con nuestros valores y principios más profundos en lugar de tratar de ser alguien que no somos. En resumen, el autoconocimiento se considera la base de la virtud en la filosofía estoica, ya que nos permite comprender nuestras propias tendencias, motivaciones y deseos, y actuar de acuerdo con la razón y la moralidad. Al cultivar el autoconocimiento, podemos vivir una vida más auténtica, significativa y virtuosa. 8. Importancia de la reflexión. En la filosofía estoica, la reflexión se considera una herramienta poderosa para examinar nuestras propias acciones, pensamientos y emociones con honestidad y objetividad. La reflexión nos permite analizar nuestras experiencias, identificar patrones de comportamiento y pensar críticamente sobre las decisiones que tomamos en nuestra vida. Autoexamen regular. El autoexamen es una práctica central en el estoicismo que implica reflexionar sobre nuestras acciones y motivaciones con el fin de identificar áreas en las que podemos mejorar. El autoexamen nos ayuda a mantenernos en el camino de la automejora constante y la búsqueda de la excelencia moral, al tiempo que nos permite reconocer nuestras fallas y aprender de nuestros errores. Objetividad y honestidad. En el estoicismo, se nos insta a practicar el autoexamen con objetividad y honestidad, reconociendo nuestras fortalezas y debilidades, así como nuestras virtudes y vicios. La honestidad consigo mismo es esencial para el crecimiento personal y la autorrealización, ya que nos permite reconocer nuestras áreas de mejora y tomar medidas para corregirlas. Identificación de las pasiones y deseos desenfrenados. El autoexamen también implica reconocer nuestras pasiones y deseos desenfrenados, que son vistos como obstáculos para vivir una vida virtuosa y serena. Al identificar estas pasiones, podemos practicar la autodisciplina y el autocontrol, resistiendo la tentación de actuar impulsivamente o dejarnos llevar por nuestras emociones. Práctica de la introspección. La introspección es otra herramienta importante en el autoexamen estoico, que implica mirar hacia adentro y explorar nuestras motivaciones, creencias y valores más profundos. La introspección nos ayuda a comprender mejor nuestra propia naturaleza y a tomar decisiones más informadas que reflejen nuestros valores y principios más elevados. En resumen, la reflexión y el autoexamen son prácticas esenciales en la filosofía estoica que nos permiten cultivar la autodisciplina, comprender nuestras propias acciones y emociones,
y vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Al practicar la reflexión y el autoexamen regularmente, podemos alcanzar una mayor claridad mental, un mayor autocontrol y una vida más virtuosa y significativa. 9. Aceptación de la realidad. La aceptación en el estoicismo implica reconocer y aceptar la realidad tal como es, sin resistencia ni negación. Esto incluye aceptar tanto las circunstancias externas como las emociones y pensamientos internos. Los estoicos creían que gran parte del sufrimiento humano surge de resistirse a lo que ya ha ocurrido o a lo que no se puede cambiar. La aceptación nos libera de esta lucha interna y nos permite encontrar paz y serenidad incluso en medio de la adversidad. Autenticidad personal. La autenticidad se refiere a ser fiel a uno mismo, actuar de acuerdo con nuestros valores y principios más profundos en lugar de seguir las expectativas de los demás o tratar de ser alguien que no somos. Para los estoicos, la autenticidad es esencial para vivir una vida virtuosa y significativa. Significa vivir con honestidad y coherencia, siendo la misma persona tanto en público como en privado, y no comprometer nuestros valores por conveniencia o miedo al juicio de los demás. Aceptar nuestras virtudes y defectos. La aceptación también implica aceptar todas las partes de nosotros mismos, tanto las positivas como las negativas. Esto incluye reconocer nuestras virtudes y talentos, así como nuestras debilidades y limitaciones. Al aceptar nuestras imperfecciones y defectos, podemos trabajar para mejorar y crecer como individuos sin juzgarnos a nosotros mismos de manera negativa. La aceptación nos permite cultivar una mayor compasión y comprensión tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Vivir de acuerdo con nuestros principios. La autenticidad implica vivir de acuerdo con nuestros valores y principios más profundos en todas las áreas de nuestra vida. Esto significa tomar decisiones basadas en lo que creemos que es correcto y no en lo que es popular o conveniente. Al vivir auténticamente, cultivamos una mayor integridad y coherencia en nuestras acciones, lo que a su vez nos lleva a experimentar una mayor satisfacción y realización personal. En resumen, la aceptación y la autenticidad son aspectos fundamentales en la filosofía estoica que nos guían hacia una vida más serena, virtuosa y significativa. Al aceptar la realidad tal como es y vivir auténticamente de acuerdo con nuestros valores más profundos, encontramos una mayor paz interior y un sentido más profundo de propósito y realización. 10. Meditación. La meditación es una práctica central en el estoicismo que nos ayuda a cultivar la atención plena y la autoconciencia. A través de la meditación, podemos observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgar, ganando una comprensión más profunda de nuestra propia mente y reaccionando de manera más consciente y deliberada ante las circunstancias. Escritura de diarios. Mantener un diario es una práctica recomendada por muchos estoicos, incluido Marco Aurelio en sus Meditaciones. Escribir regularmente nos permite reflexionar sobre nuestras experiencias, identificar patrones de pensamiento y emociones, y registrar nuestro progreso en el camino de la automejora. Conversación consigo mismo. Los estoicos practicaban la conversación consigo mismos como una forma de autoexamen y reflexión. Esto implica hacerse preguntas difíciles y desafiantes y analizar nuestras respuestas con honestidad y objetividad. La conversación consigo mismo nos ayuda a clarificar nuestros pensamientos y valores, identificar áreas de mejora y encontrar soluciones creativas a los problemas que enfrentamos. Introspección.
La introspección es otra práctica clave en el estoicismo que implica mirar hacia adentro y explorar nuestras motivaciones, creencias y valores más profundos. Al practicar la introspección, podemos examinar críticamente nuestras acciones y decisiones, identificar las causas subyacentes de nuestras emociones y comportamientos, y comprender mejor nuestra propia naturaleza. Reflexión sobre la filosofía estoica. Reflexionar sobre los principios y enseñanzas de la filosofía estoica es una forma poderosa de cultivar el autoconocimiento. Esto implica estudiar textos clásicos como las Meditaciones de Marco Aurelio, las obras de Epicteto y Séneca, y aplicar sus enseñanzas a nuestra propia vida. Al reflexionar sobre la filosofía estoica, podemos ganar una comprensión más profunda de nosotros mismos y de cómo vivir de acuerdo con la razón y la virtud en todas las áreas de nuestra vida. En resumen, las prácticas para el autoconocimiento son herramientas importantes en la filosofía estoica que nos ayudan a cultivar la autoconciencia, comprender nuestras propias acciones y emociones, y vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Al practicar estas técnicas regularmente, podemos alcanzar una mayor claridad mental, autodisciplina y serenidad en nuestras vidas. Y así concluye nuestro viaje de autoconocimiento en este video sobre Conócete a ti mismo. Esperamos que hayas encontrado inspiración y reflexión en nuestras exploraciones sobre este tema fundamental de la filosofía y el crecimiento personal. Si disfrutaste del video y deseas seguir explorando temas fascinantes como este, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Además, no olvides dejar tu like si este video te ha proporcionado valor o te ha hecho reflexionar. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas y a seguir compartiendo contenido significativo con la comunidad. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima y recuerda siempre buscar la verdad dentro de ti mismo.